es muy fácil criticar lo que creemos que viene de una maquinaria, ¿no? Porque a final de cuentas, la imagen de Britney Spears de su debut fue hecha, o sea, se la construyeron. Ella pertenecía a una industria y una maquinaria que la estaba explotando. Eso no lo entendíamos en ese momento, ahora sí lo entendemos. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todos, todas, todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Femnormal. Yo soy Edna Montes. Y yo soy Marce Garcés. Y en este episodio queremos hablar de un tema que nos apasionó mientras duró, nos obsesionó y seguimos con mucho cuidado. Sí. Que es nada más y nada menos que Free Britney. Movimiento #FreeBritney. Yo sé que da la impresión de que llegamos como muy tarde a toda esta ola de Free Britney, porque pues como que el punto más importante de todo fue el año pasado. 2020-2021, ¿no? Pero también creo que queremos darle tiempo para procesarlo, porque no es una cosa sencilla y a veces es mejor ver las cosas con un poquito de distancia. Y también es muy importante aceptar que está bien no tener una opinión hasta que tengas todos los datos, porque juicio mediático del momento está demostrando que no está chido estar opine y opine y opine todos los días sobre algo que se está descubriendo y se está dando a conocer, y también, o sea, está terrible ver que la gente nada más no acepta que no sabe toda la historia. Un papel muy importante que puede hacer un aliado es aceptar cuando no tiene todos los datos y decir, ¿sabes qué? Me voy a abstener porque puede que haga más daño si opino ahorita, ¿no? Sí, totalmente. Y digo, no queremos meternos mucho en el tema de juicio mediático del momento, pero también creo que sí va un poco relacionado a todo el mundo que construyeron los medios en los años 90, principios de los 2000, y también el trato que se le dio a Britney Spears. Digo, muy a nuestro pesar, un gran ejemplo de la manipulación extrema y de los juicios mediáticos y de toda la misoginia y el chisme que se inventa para vender. Justo antes de empezar a grabar estábamos discutiendo, Edna y yo, que va más o menos de la mano de las estrellas infantiles que hablamos en el episodio pasado, porque Britney Jane Spears fue una estrella infantil. Ella inició su carrera a los 8 o 9 años, de ahí salía en un programa en Disney, en el canal de Disney en Estados Unidos, de ahí saltó a la fama como cantante, después como ícono y princesa del pop, y luego la tumbaron bien gacho, y sí, la acosaron horriblemente los paparazzis y la prensa. O sea, no hay justificación alguna para que alguien reciba esa cantidad de acoso, no importa qué tan famoso sea. Sí, y creo que una de las cosas que más nos pega es el hecho de que casi crecimos al mismo tiempo que ella y con ella en los reflectores todo el tiempo, ¿no? Fue como ver la vida de Britney desenvolverse frente a nosotros, lo cual también es muy contradictorio porque en épocas pre-internet, incluso ahora que tenemos internet, pero particularmente en épocas pre-internet, no había forma de saber nada de la gente famosa, si no era por estos canales de chismes o los periódicos o los tabloides y estas revistas de la nota rosa, etcétera, ¿no? Entonces se te colaba la información controlada que soltaba su equipo de marketing o que se filtraba, pero no, o sea, no era tanta información ni tan presente como después de la llegada del internet. Y no sé si tú lo notas así, pero yo recuerdo o me da la impresión de que antes era más fácil inventarse los chismes o inventar una mentira y que agarrara vuelo. O sea, por ejemplo, sí había como un control más sobre la narrativa de los chismes, pero al mismo tiempo, si una mentira agarraba vuelo, era como bien difícil detenerla, y siento que ahorita, al menos con las redes sociales, como los artistas ya pueden tener como un Twitter personal o un Instagram personal, al menos ahí ellos ya pueden como sacar una opinión directamente de no, esto es mentira, no es cierto, yo no conozco a esta persona, ¿no? Y antes era así como de que salía el chisme, agarraba vuelo, se tardaban en sacar una como especie de comunicado oficial. un comunicado oficial
como que eso no lo detenía, seguía el chisme y seguían respondiendo preguntas estúpidas hasta que como que de repente ya la gente aceptaba que, bueno, no, eso ya fue chisme, ahora viene el que sigue, ¿no? Y era como, y un chisme podía durar, ¿qué te gusta? 6 meses a un año, y ahorita siento que ya no es tan así. Sí, no, de repente también por la misma velocidad en la que se mueve la información ya no duran tanto los escándalos, ¿no? Son como escándalos más nuevos, a menos que sea juicio mediático de moda, en cuyo Ay, sí, yo caso sé. no sé cuándo vamos a poder dejar de ver cosas relacionadas. Con eso, quién sabe. Pues podemos empezar con qué es lo que le sucedió a la Britney Spears para que la metieran bajo una tutela. Es que, bueno, ustedes aquí saben que en Fem Normal cuidamos mucho las palabras para no atentar contra la salud mental de las personas, y creo que lo que le sucedió a ella sigue siendo algo muy sensible, que no está chido como que seguir especulando qué fue lo que le detonó una neurosis. Sí, bueno, también es importante tener este antecedente de quién era Britney Spears antes de este matrimonio apresurado y de tener hijos. Y tiene que ver, bueno, con lo que ya dijo Merce, ¿no? Ella estaba en un programa infantil muy famoso de Estados Unidos, que era el Club de Mickey Mouse. Entre otras estrellas infantiles estaban con ella Ryan Gosling, Justin Christine Timberlake, Christina y Aguilera. no quiero decir groserías al aire, pero Justin Timberlake. Sí. Y bueno, después de que terminó ese show, Britney empezó a moverse más en el ambiente de la música hasta que a los 16 años, 17, 16. No, firmó 16 la firmaron, 17 tuvo su debut con Baby One More Time. Con Jive Records, que era en ese entonces la disquera de pop, que tenía pues a Backstreet Boys y como todas las grandes luminarias pop de la época. Y creo que cabe resaltar esto porque también era una época en la que o había boy bands o había grupos vocales de chicas, o sea, había mucha variedad en la música pop per se, pero casi que desde Madonna no habíamos visto solistas femeninas importantes en el pop. Sí, en la música independiente estaba pues Fiona Apple y Alanis Alanis Morissette. Morissette, Tori Amos, o sea, Pero muchas ellas, chicas como cantautoras independientes, pero no pop producido así. sino ellas eran las alternativas. Sí, pero así como super mainstream, creo que Britney fue revolucionaria en ese aspecto, ¿no? Que tenía muchísimo que no veíamos una solista pop tan firme. Y de hecho, bueno, no tanto con Madonna, sino según yo la última fue Janet Jackson. Janet Jackson no fue como la revolución mundial que fue Britney Spears, ¿no? Sí, no. No, digo, Janet tuvo una revolución musical muy importante, pero sí también creo que es todo un tema porque no podemos dejar de lado que aunque sí hacía pop, era otra cosa. Sí, era como R&B, pop. Sí, no, es que además Janet tenía un público muy particular porque uno se tuvo que despegar de la imagen de su hermano, que ya era bastante difícil. Dos, tenía todas estas letras muy frontales sobre los problemas raciales que se viven en Estados Unidos, sobre ser una mujer de color, sobre como apropiarte de tu sexualidad, una cierta agresividad, que a mí me fascina, me encanta y siempre se me ha hecho maravillosa, pero que era diferente digo, o sea, a lo mejor son declaraciones muy fuertes para mí decir, no habíamos tenido solistas considerando que existe Mariah Carey. No, pero es que el éxito que tuvo Britney fue mundial, o sea, fue así como de que la presentaron y al día siguiente ya era famosísima. Y eso no había pasado desde Madonna. Ajá, creo que más bien mi punto entre comparar a Britney y a Madonna viene del asunto de una estrella pop que le hablara a las chavas adolescentes en su mismo idioma y a su nivel. O sea, en su momento Madonna fue esta revolución que las niñas y las adolescentes seguían. No que no pasara con Janet Jackson o con Mariah Carey, pero siento que como ese punch de todas las adolescentes están sobre esta chica, se repitió hasta Britney. Y a nivel mundial, ¿no? Porque también el éxito de Janet Jackson y de Mariah Carey fue como más... Mariah empezó ya mucho más adulta, por ejemplo. Janet también, no tan adolescente, y sus primeros discos más adolescentes eran una cosa muy local en Estados Unidos. No era éxito mundial de golpe que tuvo Britney. Sí, y la verdad, si somos muy honestos, Mariah Carey es famosa por Navidad.
Porque se hizo sinónimo de Navidad, por eso. Buen punto. Sí. No nos odien. Digo, Sí, también, sí, o sea, estuvo Whitney Houston, etcétera, pero ajá, creo que ya expliqué mi punto. Sí, entonces corría el año de 1998, sale Britney Spears con un video que agarró la atención de todos, donde está vestida como colegiala, bailando por una escuela, que fue Baby One More Time, salió su disco, porque en ese entonces salían sencillos antes del disco, ¿no? El sencillo tuvo un exitazo y para cuando soltaron el disco, pues sí, número 1 a nivel mundial en todas las listas. No podías entrar al súper sin escuchar esa pinche canción. De hecho, yo tardé años en volverla a poder escuchar porque llegó un punto en donde no la aguantaba. Yo creo que no, o sea, no la odié, pero a lo mejor en ese momento no era mi hit. Yo admito que en ese momento yo era más de Spice Girls. Sí, pero es que lo chistoso es que como que las Spice iban de salida y Britney iba entrando, ¿no? Sí, tal cual, ajá. Sí, pero o sea, como que sí, yo era como esta chica, se siente dark, se siente alternativa, entonces sí admito que el pop no, en ese momento preciso no era mi hit, pero sí era inescapable, ¿no? O sea, todas Sí, mis amigas de súper. la secundaria les gustaba Britney, todo mundo amaba a Britney, yo no podía sustraerme de que Britney existía y era fabulosa. Yo me acuerdo que con ese primer disco, sobre todo con la canción de Crazy, a mí me gustaba muchísimo. Y luego ya me empezó a dar hueva, y ya sabes, ¿no? Una se quiere empezar a revelar y ya no le ponía tanta atención. Pero, o sea, Britney Spears siempre estuvo ahí. Y creo que es bueno regresar a Baby One More Time porque ligándolo a nuestros episodios anteriores de estrellas infantiles y también a este tema que hemos tenido en Loop Mercy y yo en el podcast y fuera del podcast sobre Lolita, últimamente el video tal cual refleja a Britney como lo que la cultura pop de la gente que no entiende Lolita y Sí, Vladimir Nabokov considera una Lolita, ¿no? Entonces sí. era el marketing con el que la lanzaron era esta chica. Virginal, inocente, buena niña, que usaba ombligueras y minifaldas, ¿no? Pero era inocente. Sí, o sea, que era accidentalmente sexy y que no se daba cuenta de lo Ajá, sexy que era, pero pero era buena y era linda. Y eso era terrible porque en toda esta estrategia de marketing les dio por hablar de su vida sexual y es una cosa horrible. que que pasaba con mucha facilidad en los 90s, pero que quiero creer que actualmente no se sostendría, ¿no? Entonces la Yo vendieron también. como alguien que era súper cristiana, súper virgen y que se iba a esperar hasta el matrimonio porque quería esa experiencia religiosa. Bueno, todos aquí sabemos que anduvo con el innombrable, Justin Timberlake. A partir de ahorita va a ser el innombrable. Y bueno, vamos a hablar de esa ruptura también, pero yo recuerdo mucho que esta niña, bueno, en su momento niña, le estuvieron haciendo preguntas y preguntas sobre, ya perdiste tu virginidad porque andas con este güey, ya perdiste tu virginidad. Y la pobre era estaba así de, ya dejen de preguntarme esas cosas, o sea, ya. Y cuando cortaron, el güey va a una entrevista en radio y dice, a huevo, o sea, lo hicimos un chingo de veces. Y tú así de, ¿qué pedo? ¿Qué poca? No, la trataron muy de la chingada con esto de la idea virginal. Sí, no, y además era en ese momento como el internet no estaba en el grado de avance en el que estamos ahorita, no había redes sociales ni demás. De pronto, uno de los pocos bloggers que tenía como esta cosa en internet era el nefasto de Pérez Hilton, que hizo toda su carrera. Tirándole mierda a absolutamente todas las celebridades que pudo. Sí, no, pero creo que era especialmente misógino y ahora a la distancia lo podemos ver, ¿no? O sea, él fue el que tuvo la culpa de que la gente empezara a hablar del peso de Alicia Silverstone, por ejemplo. Él fue el primero en decir Alicia Silverstone está gorda y ya no está bonita. Creo que de los primeros en achacarle un desorden alimenticio a Victoria Beckham, en ese entonces mejor conocida como Posh Spice. Y así, ¿no? O sea, le tiró un montón de celebridades especialmente femeninas y era particularmente cruel y nefasto en todo lo que escribía y ahorita es un comentador de espectáculos y construyó su carrera en todo eso y se ha disculpado, pero no sé si le creo. O no No, sé si es me que importa que se disculpe. una de las dos cosas, o sea, yo no dudo que haya cosas
de las que sí se arrepiente, porque incluso, ay, no me acuerdo con qué celebridad fue que salió y dijo que todo lo que él escribía sobre ella, es que de verdad no me acuerdo cuál de todas las mujeres fue, Paris Hilton. puede ser Paris Hilton, que le causó un trastorno alimenticio. Y de eso sí se disculpó, o sea, sí dijo, o sea, la neta no sabía, o sea, no entendía las consecuencias de mis palabras y bla, 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 bla. Pero, y creo que también algún día vamos a tener que hacer un episodio de esto, tiene mucho que ver que Pérez Hilton es gay y es gay misógino y gay que odia a las mujeres. Y eso, como dices, no, o sea, se veía en la manera en la que escribía y él sigue siendo misógino. Creo eso lo hemos tratado muchas veces, ¿no? O sea, a veces ser de la comunidad LGBT más o ser mujer no te exime de poder ser machista, ser misógino y ser discriminador de la misma comunidad LGBT a veces, ¿no? O sea, Sí. La deconstrucción es para todos y no hay un espacio en el que digas, yo estoy como libre de todo prejuicio y de todo el sistema patriarcal y lo que me ha enseñado, no es cierto. Y creo que también vale la pena recordarnos que aunque nuestra efigie de muchas cosas es el patriarcado no es un ente que existe así, solo existe y ya hace cosas malas como si fuera el demonio de los Sí. judeocristianos, sino No, es más bien un sistema. es un sistema basado en todas las interacciones que nosotros como personas tenemos y perpetuamos. Sí, es como cuando la gente dice, las corporaciones y las grandes empresas son malas. O sea, no están vivas. Hay gente que está en posiciones de poder tomando estas decisiones. Es así. Pero bueno, el asunto es ese, ¿no? O sea, todo este sistema estaba hecho para acosar, molestar y finalmente oprimir no solo a Britney, a todas las mujeres, pero en este caso nos vamos a centrar en Britney. Sí, y lo terrible de todo esto es cuando te empiezas a deconstruir y empiezas a cuestionarte estas cosas, y me ha pasado a mí también con Britney, o sea, viendo hacia atrás, no manches la manera en la que le entrábamos, o sea, cómo hablábamos de ella, cómo la destrozábamos, cómo la criticábamos, así como como si fuera en inglés fair game, ¿no? Pues ella quiso ser celebridad, ahora se tiene que aguantar. Y te das cuenta de que esa es una idea patriarcal del sistema, o sea, como ella está aquí para entretenernos, o sea, no es su trabajo, porque ese también es uno de los problemas del culto a las celebridades, o sea, su trabajo es cantar, ese es su trabajo, lo que haga fuera de su trabajo, ¿qué nos importa? Y los tabloides les encantó exprimir eso. Sí, y son muchas capas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo Edna de ese entonces, sí decía, "Ay, no, es que Britney es superficial y el pop es tonto". Y no es cierto, ¿no? O sea, ya Edna más adulta entiende que toda, o sea, que la música pop también es valiosa y tiene su chiste y no es necesariamente siempre superficial y o tonta, Ujú, ujú. pero también era este asunto de yo soy la alternativa. Es muy fácil criticar lo que creemos que viene de una maquinaria, ¿no? Porque a final de cuentas, la imagen de Britney Spears de su debut fue hecha, o sea, se la construyeron. Ella pertenecía a una industria y una maquinaria que la estaba explotando. Eso no lo entendíamos en ese momento, ahora sí lo entendemos. Sí, claro. Y para muestra, también Ujú, acuérdense que en algún momento Lana del Rey intentó ser una estrella pop a lo Britney Spears. sí, Y la que no. disquera no pudo, no les funcionó. Entonces, es muy fácil criticar lo que creemos que es falso, como dices, falso superficial, porque viene de una maquinaria, pero a final de cuentas es una persona, ¿no? Y tan es una persona que ella agarró las riendas de su carrera creo que fue el segundo disco, ya fue a partir de ahí ella le empezó a meter y ella tomaba todas las decisiones, sabía con qué patrocinadores le convenía, o sea, ella tenía una mente de negocios muy brillante y ella supo navegar todo eso, o sea, no era tonta, era güera, pero no era tonta. Sí, y además es todo el peso añadido, ¿no? O sea, dices, claro, ella tenía un trabajo que era cantar, dar giras, nutrir un poco este negocio, pero también estaba este peso añadido en el que finalmente ella estaba haciendo su chamba y no tenía que probarnos nada a nadie, ¿no? O sea, ella tenía que hacer lo suyo y si a sus fans les gustaba, pues le iban a apoyar y si a ti no te gustaba, tranquilamente podías no consumirlo y ya está, ¿no? Tampoco era como que
te obligaran a consumir cualquier cosa. Y deshumanizar a nuestros artistas es un problema grave que tenemos y seguimos teniendo y hemos tenido desde siempre, ¿no? Creo quizá ahora con las redes sociales y cuando se habla más, porque sí creo que ahora hablamos mucho más abiertamente de la salud mental de las figuras públicas que en los 90s, que prácticamente Sí. no se hablaba de eso y era el completo tabú, ¿no? Sí, o sea, de repente las estrellas de los 90s, principios de los 2000 como que desaparecían y luego te enterabas que estaban en rehabilitación, ¿no? Pero no se decía nada, solo se especulaba y se usaba en su contra. Sí, volviendo a Britney, el asunto de la depresión postparto, de los problemas que tenía en su casa, eran cosas que en ese entonces no sabíamos, ¿no? No teníamos idea de que el papá tuvo problemas de alcoholismo, que llegó a ser maltratador, aunque es indefendible, porque es indefendible, a lo Sí, mejor sí. también habría que hablar ahí de su hermana, ¿no? O sea, todo lo que está haciendo ahorita Jamie Lynn es indefendible, pero tenemos que hablar del hecho de que tuvo un embarazo adolescente, que prácticamente le destrozó la carrera y Sí. que no conformes con eso, los papás se la llevaron, la encerraron casi a cal y canto en su casa y la controlaron horriblemente mientras ella vivía su proceso de embarazo, tenía su hijo, etcétera. Bueno, no sé si fue hijo, hija o hije, pero bueno, mientras daba a luz. Sí, y aparte tampoco sabíamos, se sospechaba, y se medio había rumores, pero tampoco sabíamos que Britney desde que tenía 8 o 9 años y estaba en el canal de Disney, era la que mantenía a toda su familia, porque ella hasta la fecha sigue siendo la que mantiene a toda su familia allegada, cercana y allegada. Y no sabíamos, no entendíamos ese lado de la explotación. Digo, creo que hay muchas cosas que como latinas, mujeres latinas, podemos entender muy bien en el asunto de cómo los medios y la explotación trataron a Britney, empezando por cómo, aunque tenía hijos y tenía como todos los recursos de alguien que le ayudara a cuidarlos de ser necesario y demás, cuando empezó, bueno, después del divorcio, cuando empezó a ser, pues, a esta mujer en sus 20s, normal, y a salir de fiesta, la gente se le fue encima, ¿no? Y era una y otra vez esta imagen tan horrenda y machista de la mamá luchona, ¿no? Que no tiene derecho a Ujú. divertirse porque es una mamá soltera con 2 hijos. Pero aparte, luego lo ves así con los ojos de construidos de hoy hacia el pasado. Esta mujer estaba echando la fiesta de los 20 a los 25 años. A ver, ¿quién no echó la fiesta en sus 20? No mames. Sí, Eso es, o sea, estaba actuando como normal. una veinteañera con dinero normal. Bueno, y eso no significaba ni que fuera mala madre ni que dejara a los No, hijos desatendidos, ¿no? Pero no, no, es esta no. mentalidad de, pues sí, de nuevo, patriarcal. Sí, o sea, tú, mamá, ya no puedes salir, ponte en tu casa porque ahora tu identidad gira en torno a tus hijos y ya no puedes tener vida aparte. Pero a eso le tenemos, o sea, tenemos que entender que aparte de eso, o sea, aparte de que el patriarcado la traía contra Britney Spears, le tienen que sumar y no es como, no podemos hacerlo menos porque lo hicimos menos durante muchísimo tiempo. El acoso que sufrió por los paparazzis. Si ustedes googlean o se meten a YouTube y buscan videos paparazzi Britney Spears, o sea, la mujer estaba rodeada de fácil 50 cabrones con cámaras y flashes en todo momento. Salía de su casa, 50 cabrones encima. Iba a la tienda, 50 cabrones encima. O sea, no mamen. Ese nivel de acoso no es sano para nadie. Repito, no importa qué nivel de celebridad eres, porque aparte hay celebridades que no sufren de ese acoso. O sea, hay celebridades que hacen su vida y salen actores que van de compras al súper y nadie los pela, nadie les toma una foto. ¿Por qué Sí, gente que se entonces? sube tranquila al metro como Keanu Reeves. Ajá, o sea, ¿por qué entonces esta mujer de veintitantos años tenía que aguantar a 50 cabrones encima de ella todo el tiempo? Bueno, regresamos a este asunto donde Justin Timberlake osó decir, sí, yo tuve sexo con Britney Spears, no, ya perdió la virginidad y sacaron un montón de dinero y atención de eso, porque afrontémoslo, los primeros años de la carrera de Justin Timberlake están Ujú, construidos con base en, a yo Britney salía con Spears. Britney Spears y éramos la pareja ideal del pop,
luego, ay, sí, yo tuve sexo con Britney Spears, y luego, ay, no, corté con Britney Spears porque ella me puso el cuerno. Ajá, y voy a hacer una canción y lo voy a exprimir todo lo que pueda. Sí, o sea, el tipo es como imperdonable, por mucho que ahora salga así de, ay, perdone. O sea, pues ya que, ¿no? A lo mejor la misma Britney ya dijo, bueno, yo no tengo nada en contra de Justin, pero le hizo un daño y está ahí, ¿no? Y apenas estamos hablando de él porque en ese entonces no nos quedaba tan claro. No, porque la narrativa era, es que la Britney es la villana, porque como ya no es virgen, entonces ya es femme fatal. Ajá, y es como, pues, ¿qué nos importa qué hace o sea, qué hace cualquier celebridad con, o sea, si no es un acto delictivo, es entre gente que consiente, pues, como, ¿por qué tendría que importarnos, no? Pero a mí me sorprende porque creo que ya no se ve con otra celebridad como lo que se vio con el acoso mediático de Britney Spears. O sea, cualquier cosa que hacía la pobre era digno de criticarse y se vendían un chingo de tabloides. O sea, yo no me acordaba de esto, pero ¿te acuerdas cuando vino a México e hizo la Britney señal? Sí. La estaban acosando saliendo del aeropuerto, se hartó, les mostró el dedo medio a los paparazzi y fue el escandalazo en México. O sea, El contexto de México en esos años no ayuda porque era un México que no. estaba con su... O sea, estamos saliendo apenas del pánico satánico de los Pokémones son del demonio y el anime también. Y el ACRG No creo que fue después, no me acuerdo. Pero fue eso al sí, mismo tiempo, fue a digo, principios de los no, 2000. sí, o sea, no es que México haya dejado de ser conservador, pero en ese entonces era todavía más, ¿no? Yo me acuerdo que en ese Ujú. entonces, no sé, yo era relativamente chiquita, todavía era muy mal visto ser hija de padres divorciados. En mi caso era un asunto grave ser hija de padres divorciados en el México de finales de los 90, primeros 2000. Ahorita ya no. O sea, ha cambiado el contexto, pero en ese entonces el contexto estaba listo como para decir, no te pases, hizo una seña obscena. Esta chica pura, buena y virginal que debería ser el modelo de todas las niñas. Que además también es un Ujú. poco lo mismo que pasó con Madonna. Vuelvo a hacer la comparación, ¿no? O sea, Madonna era muy sexy, se apropiaba mucho de su sexualidad y era, entre comillas, un mal ejemplo para las niñas mexicanas de los 80s. Pero cuando Britney saca más discos y hace esta presentación de I'm a Slave for You con la serpiente y demás, y que el video es muy sexy, como que la gente de inmediato fue así como, bueno, sí, esta dicotomía horrible que existe en el sistema patriarcal de, pues si no eres virgen eres puta, ¿no? Y entonces como Britney ya se convirtió en esta cosa mujer sexual, pues ya podemos vilificarla todo lo que queramos y ya es como tú dijiste, fair game. Pero, o sea, como que le echaron demasiadas ganas para vilificarla, o sea, es injustificable. También hay mucho clasismo en la manera en la que se le vilificó, porque al final de cuentas era una niña blanca que salió de la pobreza por su talento, porque sí lo hizo, o sea, lo hizo trabajando, ¿no? O sea, ella salió adelante porque a final de cuentas sí sabía bailar, sí sabía cantar, sí sabía coreografiar, sí sabía manejar su imagen y lo hizo tan bien que se hizo este ícono mundial. Como venía de la pobreza, o sea, como que siempre se usó eso en su contra, ¿no? De, ay, pues, yo me acuerdo mucho de esta narrativa de, ay, pues, o sea, puedes salirte del tráiler, pero no te puedes sacar, ¿cómo decían? O sea, ya no vives en un tráiler, pero no significa que no seas pobretona, ¿no? O sea, el trashy que usan mucho los gringos, como este white trash, o sea, como que le seguían hablando así porque mantuvo su acento, porque todavía tenía familia en Luisiana, creo que era, siempre usaban sus orígenes en su contra, cuando con otras artistas, o sea, por ejemplo, con Mariah Carey, a ella nunca le echaron en cara que venía de una familia pobre. Al contrario, como que Mariah Carey la ponían en un pedestal por eso, así de que es que el talento puede venir de todo, cualquier lado y mírenla cómo salió adelante y ahora ya es súper famosa y rica y nunca va a volver a pasar hambre. Con Britney no, a Britney sí se lo echaban en cara. Entonces, aparte de que tenías esta vilificación sexual, tenías esta vilificación clasista y pues la mujer durante todos esos años que fue acosada, tuvo éxito tras éxito. O sea, ella estaba en la cima de su carrera en ese momento. Y no sé si es coraje, envidia, qué pedo, pero
no sé si por eso le tiraban con más fuerza cada vez y más fuerza y más fuerza hasta que empezó a tener los problemas en su matrimonio con Kevin Federline y él creo que también hasta se casó en Las Vegas, así como un matrimonio express y la divorciaron en chinga. Y así poquito a poquito se empezó a derrumbar el pedestal en el que la habían puesto. Y aquí es el punto en el que hablamos de esta crisis de salud mental que tuvo Britney, claro, con depresión postparto, el acoso de los paparazzis, hay un episodio, un par de episodios en particular muy complicados, uno en el que ella le pega a un paparazzi con una sombrilla que tampoco, al carro, ni siquiera al paparazzi, al carro con una sombrilla, sí, ¿no? Que también es así como, bueno, hicieron un documental de Britney o de todo el asunto de Free Britney y salía este paparazzi casi llorando, es que me agredió, le pegó a mi carro con una sombrilla, que claro, no se justifica ninguna agresión. Sí, no, y aparte el güey llevaba como 2 meses acosándola, o sea, bajándose del coche y poniéndose enfrente y él lo empieza a describir así, y tú dices, a ver, señor, un poco de lógica, o sea, ¿qué esperaba que iba a pasar? Sí, bueno, pero su argumento es que ella nunca nos dijo que la dejáramos en paz. A ver, señor, ¿a usted le gustaría que se le pusieran con una cámara en la cara? Que le estuvieran gritando cosas, porque además esa es otra, o sea, no nada más era el acoso de cámaras, era que le gritaban cosas horrendas para provocarla. No, y Porque, aparte luego, o sea, ella arrancaba en el coche y ellos así entre el tráfico iban zigzagueando hasta ponérsela enfrente para frenarle y que ella reaccionara para sacar la foto, ¿no? Porque creo que también en este documental del New York Times, que se llama Free Britney, entrevistaron a muchos de estos tabloides y estos paparazzis que decían, es que una foto no era como lo que vendíamos. Nosotros teníamos que crear algo para que ella reaccionara y crear el chisme. O sea, estos cabrones iban por todo. sí, totalmente, o sea, no era como, ay, bueno, una foto de ella poniendo 1 litro de leche en su carrito del súper, todo anodino y normal. Claro que no, necesitaban, pues, del chisme, ¿no? La reacción. Y la presionaban a tal grado que sí, en algún punto ella se fastidió pero también de nuevo insisto, es una sombrilla contra un camionetón, tampoco es así como sacó un bat de metal y me rompió los huesos o destrozó mi carro, ¿no? O sea, también creo que estos matices de violencia de repente se nos olvidan. Y también a mí lo que me llamó un poquito la atención de este documental es que los paparazzis que entrevistan dicen, ¿no? Desde el principio, es que cuando Britney se mudó a California, le gustaba que le tomáramos fotos y hasta nos dirigía la palabra y platicaba con nosotros y que hasta se sabía los nombres de algunos paparazzis y se hizo amigo de ellos. Y todo así de, ajá, ¿y eso qué? O sea, eso justifica que estén tratando de causar accidentes en tráfico, eso justifica que la sigan acosando. O sea, no sé, como que a mí me llamó muchísimo la atención cómo ellos de alguna manera justificaban este trabajo que la neta, Edna, no sé si debería existir. Creo que no. Sí, no, ciertamente yo también creo que no. Cuando ella empezó a ponerse más agresiva con los paparazzis, tenía mucho que ver con que ya tenía hijos y entonces había estas maniobras de alto riesgo que hacían estos tarados en los carros y demás que estaban poniendo en riesgo a sus bebés. O sea, Sí. como cualquier madre iba a sentirse cómoda con que un imbécil nada más por sacar una foto ponga en riesgo a tus hijos o te ponga en riesgo a ti. Que creo que también fue más o menos la época en donde creo que fue Jennifer Garner y Halle Berry que empezaron a hacer un activismo en contra de los paparazzis, en donde lograron que se pasaran leyes en las que en el estado de California tú no le puedes tomar fotos a los niños sin permiso de sus papás. Por eso en los tabloides ya aparecen los niños como con la cara borrada o la cara tapada, porque los paparazzis tienen prohibidísimo acosar a los niños de celebridades. Pero fue a partir de lo que le sucedió a Britney Spears y aparte el acoso que sufrió Halle Berry y creo que Jennifer Garner. Sí, de hecho creo que sí, ya hay como en el estado de California al menos leyes más estrictas contra los paparazzis. Sí, porque antes sacaban fotos de todo, ¿no? Así casi se saltaban la barda al baño de tu casa y te sacaban una foto ahí. Sí, no, sí, o sea, en algún momento los regularon, pero pues entre todo este acoso, el asunto del matrimonio apresurado y demás, llegamos a este momento clave en el que Britney un día
pues se siente mal, probablemente muy ansiosa, no lo sé, no lo puedo aseverar, pero llega una estética, pide la máquina para rasurar y se rasura la cabeza. Que fue como el inicio de una espiral, ¿no? Híjole, tenemos que decirlo con todas las palabras, la manera en la que se trató en los medios y culturalmente este momento de la vida de esta mujer, qué horror. O sea, las parodias, las sátiras, la manera en la que hablamos de ella, así de, ay, está bien pinche loca, y tirando este tipo de palabras. O sea, estábamos viendo el inicio de una neurosis y nos estábamos burlando de ella. Sí, no, o sea, era una crisis de salud mental grave que requería como comprensión y ayuda, pero al contrario, ¿no? O sea, lo explotaron los medios, todo el mundo empezó a decir cosas horribles. Incluso hasta la fecha, o sea, hay una generación de personas que solo conoce a Britney Spears por los tabloides y todavía les da risa que se haya quedado calva. Así lo dicen. Sigue siendo un tema que se está tratando de una manera muy insensible, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, decía, o no sé si los fans de Fe Normal estén conscientes de los problemas de salud mental que sufre Kanye West, por ejemplo. Cuando Kanye West empezó a tener un problema público, luego la gente empezó a decir, ay, no, es que no podemos decir nada, no, esto es como en privado. Y muchísimos fans de Britney Spears se esponjaron y empezaron a decir, pero a Britney sí le podemos decir que está bien pinche loca, ¿verdad? Y como que ahí vas viendo cómo, por un lado, sí ha avanzado un poquito la conversación de la salud mental y por otro lado seguimos viendo una misoginia, porque a este hombre no podemos especular, Edna, o sea, pobrecito, en su casa él tiene que atender sus problemas, pero a esta mujer sí es fair game. Me parece que tienen diagnósticos similares de trastorno bipolar, pero bueno, este episodio en el que Britney tuvo una crisis fue lo que sentó la base para lo que nos va a llevar al Free Britney, que es que su papá y su familia en general le dieran golpe de estado y dijeran que ella no podía. Me encanta esa frase. Le dieron golpe de estado. Pues es que eso es lo que hicieron exactamente. Porque acuérdense, ella los mantenía. Sí, entonces básicamente dijeron, no, ella no puede tomar decisiones sola ni nada y vamos a aplicar para este tutelaje legal, ¿no? Que quiere decir que, bueno, básicamente ella no, ante la ley no es una adulta, no puede tomar decisiones, ninguna decisión ni sobre sus negocios, su dinero o sobre ella como persona. Y básicamente el papá se convirtió en un tutor que podía controlar todo lo que Britney hacía y por todo me refiero a todo. Todo, entiéndase todo. Que creo que en su momento, cuando lo vimos suceder, como la habíamos visto caer en esta espiral, como que la narrativa era, ay, qué bueno, alguien ya la va a salvar, ¿no? Pero creo que nadie se empezó a cuestionar la gravedad del asunto de una tutela jurídica hasta hace 2, 3 años. O sea, porque es muy, muy extremo que a alguien básicamente le quiten sus derechos humanos y diga, tú no tienes ni voz voto, te tienes que quedar ahí sentada hasta que te digan salta. Y cuando te dicen salta, tú nada más preguntas, ¿qué tan alto? Sí, creo que buena parte de eso fue que nadie en general entendía las implicaciones de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, de pronto, porque lo cierto es que el proceso del juicio, el tutelaje y todo fue muy callado y de repente veías a Britney en rehabilitación, salía de rehabilitación y estaba bien y empezaba otra vez a sacar discos, a hacer cosas. Digo, también estuvo este asunto de cuando tocó en los MTV Awards, que estaba. Pero según yo ese fue antes del tutelaje, porque, sí, porque ese fue uno de los casos que se usó como ejemplo de mírenla, está drogadísima, no puede ni bailar ni mantenerse en pie, ¿cómo va a cuidar a sus hijos así? Que no googleen esa presentación de Gimme More, es horrible, o sea, yo todavía me acuerdo. Y fue horrible. Sí, digo, es que también ella se había tomado una pausa en su carrera y este era como su gran regreso. Entonces todos los fans lo estaban esperando, la gente lo estaba esperando como con mucha emoción y salió bastante mal, la verdad. Sí. Pero sí, esto fue antes del famoso tutelaje y fue como una de sus grandes pruebas, ¿no? Y de repente, bueno, ella fue a rehabilitación, no sabemos exactamente de qué.
Lo mismo pudo haber sido nada más su salud mental, que el abuso de sustancias. Creo, hasta la fecha a mí no me queda claro exactamente de qué se estaba rehabilitando y tampoco creo que sea importante. No, pero sí se usó como de tipo, ya la metieron, ya lo obligaron, ya la metieron, ya va a estar bien, ¿no? Porque incluso el incidente previo a la tutela fue esta situación donde según Britney se encerró en un baño con sus hijos y le tuvieron que hablar a los bomberos y a los paramédicos para que la sacaran porque tenían miedo de que se hiciera daño y si le hiciera daño a los niños porque pues ya estaba en un hoyo muy, muy, muy profundo. La sacaron y la llevaron a un hospital y en ese hospital la tuvieron en observación psiquiátrica. Y después de esa observación psiquiátrica la movieron a rehabilitación y le impusieron la tutela. Entonces fue como una serie de cosas o sea, la pobre no iba a poder ganar. Y aparte, y esto tú y yo lo sabemos muy bien, cuando alguien tiene un problema de salud mental muy grave por la que no ha recibido la ayuda, cuando empieza a recibir la ayuda es un proceso. O sea, no porque la tuvieran en observación en psiquiátrica significa que ya estaba recibiendo la ayuda. O sea, era diagnóstico, luego probar medicamento, luego observación otra vez. O sea, es un proceso muy largo para poder dar con la fórmula que le pueda ayudar a una persona con su problema de salud mental. Entonces, como que era el inicio, le pusieron la tutela, obviamente porque era el inicio, y de repente la dejaron. Sí, sí, tal cual. O sea, el proceso de atención psiquiátrica no es sencillo, ¿no? Muchos medicamentos incluso te caen mal y no hay. Sí, es una experimentación para dar con las dosis. Sí, 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 no hay como una forma definitiva en la que digas, ya, ¿sabes qué? Si estás mal, ten esta pastilla, me la tomo y al día siguiente, todo es felicidad, ya estoy bien. No funciona así. No, no, no. Pero bueno, el asunto del tutelaje es que a partir de ese momento, tanto la empresa que eran como sus managers, como el papá, abogados y demás estaban en control de todo lo que Britney hacía. Para colmo de males, Britney perdió la custodia de sus hijos. Porque aparte de todo estaba pasando por un divorcio, ¿no? Creo que eso no lo hemos mencionado. O sea, aparte del acoso, las pérdidas de su carrera, de la custodia de sus hijos, estaba pasando por un divorcio y de sus problemas de salud. O sea, era todo. O sea, la pobre la metieron a un huracán. La vida se quiso ver bien mala onda y se lo juntó todo. Como suele suceder, la neta. Luego la vida es bien mala onda. Sí, sí, no, pero el problema es que también el exmarido, o sea, vamos, en algún momento el exmarido se quiso lanzar una carrera musical, hizo lo mismo que hizo Justin Timberlake, que fue aprovecharse de, miren, soy el marido de Britney Spears, quiero lanzar mi carrera musical. Era muy Nadie malo, lo peló. obviamente no le funcionó. No. El otro día, esto es súper random, pero el otro día, no sé por qué, estaba viendo un episodio viejo de CSI y ahí sale. O sea, al güey le dieron un protagónico nada más por ser el esposo de Britney Spears. Sí, no, o sea, no funcionó ni nada, pero además el ex marido estaba de acuerdo con la familia de Britney, ¿no? Entonces él se queda con la custodia de los hijos para tenerla controlada de cierto modo. Y de ahí para el real son muchísimos años, de 13, 14 años de tutelaje 13 años, sí. donde a Britney no la dejan ni decidir cuándo puede o no pintarse las uñas, pintarse el cabello, no la dejan ni decidir las coreografías de sus propias canciones. Tiene esta residencia en Las Vegas donde la obligan a trabajar un montón. Y aquí viene una de las preguntas que se hizo el movimiento de Free Britney, que era muy importante, ¿no? Es si Britney no está en capacidad de llevar sus negocios, sus decisiones personales, etcétera. O sea, si no pueden ni salir a... Era una cosa loca, porque no sé, si Britney quería una hamburguesa, tenía que llegar ella al drive-thru, pedirla, y como no podía manejar sus propias finanzas, llegaba uno de sus apoderados con una tarjeta de crédito a pagar la hamburguesa. No. O sea, no podía salir de su casa. Era, háblale al de seguridad, al papá, ¿puedo ir por una hamburguesa? Sí, súbanla al coche, al asiento de atrás, vamos por tal hamburguesa, ellos pagan, se lo pasan y la regresan a la casa. Porque además no la dejaban ni manejar, sí es cierto. No podía la ni dejaban manejar manejar. su propio carro. No, o sea, tienen que pedir permiso para manejar. Y creo que aquí
ya podemos enfocarnos un poquito más en el movimiento Free Britney, porque sí fue un movimiento hecho por fans que empezaron a poner atención, porque era eso, o sea, como que empezaron a poner atención a ciertas cosas de sus redes sociales y se empezaron a preocupar y se empezaron a hacer estas preguntas. Ahora, yo recuerdo cómo hace unos 5 o 6 años empezó a surgir el hashtag Free Britney y era considerada una conspiración. Hay una, no sé si la han visto, pero hay como una pirámide de las conspiraciones que está inversa. Entonces, la base de la pirámide y lo que está hasta arriba es como lo que se aleja de la realidad y lo que empieza a hacer daño, porque sí hay conspiraciones que hacen mucho daño, ejemplo, los antivacunas o QAnon. Y la pirámide inversa, la punta, es las conspiraciones como divertidas que no hacen daño, o sea, que ya no te hacen correr un riesgo. Así como los terraplanistas. Ajá, no, los terraplanistas están como en un nivel más alto, porque eso sí hace daño. Pero tipo la historia de la CIA o los pájaros son drones, ¿sabes? Los pájaros son drones, es muy divertida. Ya, perdón. Sí, entonces yo recuerdo que en algún momento vi esta pirámide y el movimiento de Free Britney lo habían puesto en el segundo nivel. Sí era considerado una conspiración, pero al mismo tiempo lo sentían tan fijado en la realidad que las preguntas que se hacían eran válidas, ¿no? La pregunta principal era, si Britney no es considerada un ser humano independiente legalmente, ¿por qué está trabajando? ¿Por qué sigue generando dinero? Porque Britney nunca dejó de generar dinero. Participó en The Voice, tuvo un chingo de giras, tuvo sus residencias, sacó como 5 discos. Yo me acuerdo que en el 2012 tenía como 4 canciones en las listas de éxitos, varias con will.i.am. O sea, esta mujer nunca dejó de producir. Y aún así, a los ojos de la ley, ella era considerada una inútil. Sí, y digo, además está como lo que frontalmente hacía en el espectáculo, pero no estamos hablando de su línea de perfumes, por ejemplo. Ah, sí, no, tenía un chingo de cosas, ¿no? Tuvo línea de perfumes, de zapatos, tuvo hasta ropa por ahí o trajes de baño, ya ni me acuerdo. O sea, el punto es que Britney nunca les dejó de generar dinero a sus papás. Era un dineral y ahora que ya se derogó este tutelaje, nos enteramos que don señor papá, ¿por qué no? Bajita la mano le robó 3 o 4 millones de dólares a Britney. Más, yo creo que más. Cuando se quitó la tutela, salió un anuncio, ¿no? De que le iban a regresar las finanzas, que tenía una riqueza total de 60 millones de dólares, algo así. Un chingo de gente en internet empezó a decir, es muy poco. Esta mujer ha generado durante 13 años y nos dicen que solo tiene 60 millones de dólares. No, o sea, le robaron un chingo de varo. Sí, digo, que dicho sea la verdad y para nosotras personas de a pie es como 60 millones, 100 millones, son millones de dólares que yo no puedo ni imaginarme juntos y nunca voy a ver. Sí, no. Pero el punto se sostiene en eso, ¿no? O sea, si tú estás trabajando y produciendo es para ti, para tus hijos o para lo que tú quieras hacer con ese dinero, que no puedas ni elegir a tu terapeuta, por ejemplo, que esa es otra, ¿no? O sea, lo terapeuta de Britney tenía que ir a su casa porque además los paparazzis no la dejaban ni ir a terapia a gusto. Pero no solo eso, era una falta de ética total porque lo que sea que Britney dijera en terapia se iba a enterar su papá. Sí, o sea, tenían que aparte estar si ella, por ejemplo, si querían que hiciera una residencia en Las Vegas, la tenían que evaluar, le tenían que entregar al papá su evaluación y a partir de eso tenían que tomar una decisión. Entonces, pues obviamente si los terapeutas y los psicólogos y psiquiatras decían, no, Britney debería descansar ahorita y el papá no quería que descansara, valía madres a final de cuentas. Se ponía a trabajar de todas. Y además también, ya que se deshizo la tutela y vieron el asunto médico de Britney, aquí hay 2 cosas que para mí son como el top del horror. El primero es que la medicaron de forma inapropiada para sus síntomas psiquiátricos, en momentos en los que además ella no quería tomar medicamento. Que si tú tienes un cuadro psiquiátrico y no quieres tomar medicamento, es tu decisión, es tu cuerpo y es una opción completamente válida que tú digas, yo quiero acceder a tratamiento lo más que se pueda hacer sin medicarme, pero un mal medicamento
pues era casi como drogarla para que estuviera dócil, para que no protestara, para que siguiera trabajando. Sí, porque incluso salió qué medicamento le daban y es de los medicamentos más potentes que existen en la psiquiatría y le daban dosis altas. Sí, y además, bueno, eso a la larga puede causar daños fuertes, no, tampoco es inocuo. Y la segunda, que para mí es como, wow, es este asunto de que le pusieron un DIU a la fuerza para que no se embarazara. Ujú, ujú. Sí, porque no hay producción si la mujer tiene un bebé. Sí, no, pero es que además, o sea, creo que desde el feminismo siempre estamos peleando mucho por los derechos reproductivos desde el lado del aborto legal, seguro y gratuito para todas y todas las personas con útero. Es problemático también, o sea, es tan terrible obligar a alguien a llevar un embarazo que no quiere a término, como no dejar que una mujer que desea un hijo se embarace. O sea, Sí, cualquier porque le forma estás de, quitando su derecho a decidir, a final de cuentas. sí, o sea, cualquier forma de cooptar los derechos reproductivos de una mujer y que ella decida qué hacer con ellos es terrible. Y eso nos lleva a que, por ejemplo, el papá y la gente en la tutela controlaban con quién podía o no salir Britney, al grado que la aislaron y no podía ni salir a ver amigos que tenía en la ciudad a, no sé, 10, 15 minutos en carro. O sea, tan aislada estaba que la mujer creo que ni tenía un teléfono propio. Ah, sí, porque no podía tener teléfono propio y parte de lo que hizo que todos los fundadores y seguidores del Free Britney después dijeran, ven, teníamos la razón, era que todo lo que se publicaba en redes sociales era controlado por sus tutores, no por ella. Sí, o sea, ella decía, quiero publicar esto, se lo revisaban, lo alteraban y luego ya lo subían, ¿no? Y le quitaban el acceso a sus redes sociales en cualquier momento. Sí, no, llegó un punto en el que cuando ella testificó en el juicio decía que no le dejaban, a veces tenía cuartos sin puerta, le desatornillaban la puerta del cuarto y la puerta de su cuarto siempre estaba abierta. Y llegó un punto en el que a veces ni al baño podía ir en privado. Ujú. Porque es, bueno, obviamente mientras estaba sucediendo, pues hubo muchas discusiones entre amigas y estábamos viendo qué pedo, porque yo de verdad al principio, cuando empecé a escuchar del movimiento Free Britney, o sea, sí creía que era como, no una conspiración, pero sí se me hacía muy raro que había como ciertos fans, porque no eran todos los fans de Britney, solo era como un grupo minúsculo, bien al principio, estaban como que gritando a los cuatro vientos tratando de llamar la atención, ¿no? Y se veía como raro, pero luego de repente te dabas cuenta de que esta gente estaba analizando hasta el punto y la coma y los emojis que usaba Britney en los captions de sus redes sociales y en el texto, y te podían decir, este sí lo escribió ella, este no lo escribió ella, ¿no? Y eso a mí se me hacía como muy heavy, así Sí, a como mí también se de, me hacía como too much, así de, a ver, ajá, como que aquí espérense, está ¿really le pasando están dedicando tanto 10 horas de tiempo. su vida continuas a revisar todo el Instagram de Britney, todas sus redes sociales? Sí, ella lo escribió, ¿no? Sí, pero como que algo cambió en el 2019. Algunas personas que estuvieron trabajando en la tutela se salieron como muy de golpe, incluyendo unos abogados, y ellos fueron los que empezaron a soltar el pitazo, o sea, de que asistentes sacaron testimonios, se empezó a hablar más de eso y de repente ya había como que agarró fuerza y agarró como verosimilitud. O sea, como que de repente ya eran demasiadas cosas como para que tú dijeras, no, es que algo está pasando, hay algo muy raro. Ahora, algo muy importante que creo que tenemos que admitir, o sea, ni tú ni yo, por más que leamos, por más que investigamos, no vamos a entender cómo funciona el sistema de tutelaje jurídico en Estados Unidos, porque es un país aparte, es un proceso muy diferente a cómo se maneja en México. Yo, por ejemplo, no sabía que en México está enlistado en las reglas y normas mínimas y lineamientos que dicta la ONU para el tutelaje jurídico. O sea, la ONU tiene como unos lineamientos y un programa muy completo y recomendaciones sobre cómo los países pueden llevar a cabo esta institución jurídica que se alinea con los derechos humanos y que aparte no, no reduce a la persona bajo la tutela a un inútil. Al contrario, como que la ONU hizo todo esto para que
en lugar de quitarle derechos y quitarle participación, les des los recursos para que ellos puedan tomar decisiones sobre su vida y que no pierdan cierta independencia. O sea, sí se acepta de que tienen ciertos problemas de salud mental o que necesitan ayuda financiera, etcétera, pero en ningún momento se le quitan los derechos. En Estados Unidos no, Estados Unidos tiene como su propio sistema que pues se demostró que hay mucha corrupción, ¿no? O sea, yo sé que aquí, como estamos en México, estamos como muy sesgados de que las instituciones son corruptas y no le creemos a la policía y las leyes no sirven para nada y son palabras muertas. Pero en Estados Unidos se tenía una idea de que sí estaba funcionando su sistema y resulta que no. Entonces, eso es como una conversación muy aparte de la que no podemos dar tanta opinión porque a final de cuentas no conocemos ese sistema. Pero lo que sí podemos decir es, en base al testimonio de Britney Spears, podemos ver claramente que se abusó de ese sistema para explotarla. Sí, que además se llevó como a instancias Muy exageradas. insostenibles. Ajá, no, que incluso abogados, otros abogados a los que se les pidió como testimonio y que explicaran cosas, hasta ellos dijeron, esto no es normal, esto no se hace, no entendemos cómo llegamos a este punto. Sí, no, cosas como que si Britney quería deshacerse de la tutela necesitaba un abogado, pero su tutor tenía que escogerle al abogado, ¿no? Que es como, pues eso y nada es lo mismo. Pues sí. Sí, hay un programa de un podcast que se llama Estética Unisex, que somos fans aquí en Femme Normal, si pueden denle una escuchada. Tienen un episodio llamado Orgullo Loco, en donde tocan todo este tema y aparte explican el modelo de tutela en México y de la ONU. Entonces vale la pena que le echen una oída porque sí es un tema muy complejo, o sea, no es como decir, ay, bueno, o sea, ya se están haciendo cargo de ellos, ya le están tomando las decisiones, ¿para qué nos preocupamos? No, o sea, no podemos aceptar que exista una herramienta jurídica donde a alguien le pueden quitar los derechos humanos. No mames, no, eso es súper grave. Sí, la verdad es que sí es. Entonces, aterrorizante porque entonces piensas en, incluso si en México no necesariamente es legal, se puede hacer porque, ajá, México. Lo explican muy bien en este episodio de Estética Unisex. O sea, sí se puede hacer en México, pero como estamos alineados con los reglamentos de la ONU, para dictarlo es un proceso muy largo y muy arduo. O sea, no es como de que, ay, mi tía ya es inútil, por favor, deme la tutela. O sea, no es así. No puedes ir a cualquier juzgado y te lo pueden dar. O sea, sí es un proceso muy largo, muy estudiado y sí hay muchas evaluaciones. El problema en México es que no hay recursos para asegurarnos de que todas las personas, independientemente de su estatus socioeconómico, tengan acceso al mismo nivel de justicia. Sí, básicamente. Pero también pone mucho en la mira este asunto sobre la salud mental, ¿no? Hasta qué punto alguien, pues que sí necesita ayuda, pero es funcional, puede trabajar, puede sostener económicamente a toda su familia, etcétera, etcétera, aplica para estas cosas, ¿no? Y cuáles son los estándares de salud mental que se tienen en Estados Unidos para que algo así suceda. Porque uno de los grandes planteamientos de cuando se derogó esta tutela y del movimiento Free Britney era, bueno, si esto le pasa a Britney Spears, que es blanca, privilegiada, tiene dinero, es una figura pública, etcétera, etcétera, con todos los privilegios y beneficios que ella tiene, ¿cómo sabemos que no le está pasando a gente pues normal, ¿no? Que no está en el foco mediático e incluso a personas pues con problemas de salud mental más graves o con discapacidad o a gente adulta mayor de la tercera edad que está sometida a estos tratos injustos y nunca nos vamos a enterar. Sí, de hecho hay una película en Netflix no muy buena, está más o menos, que se llama Descuida, yo te cuido, donde sale Rosamund Pike y Eiza González y Peter Dinklage, donde más o menos tratan este tema de cómo es fácil, bueno, no fácil, sino más bien cómo puedes jugarle al sistema para sacarle provecho a esta institución jurídica, que se supone que protege, pero es fácil de explotar, ¿no? Yo creo que todavía falta un poquito para que entendamos bien a bien
por qué el sistema o qué fue lo que pasó dentro del sistema o qué elementos del sistema fallaron para que a Britney la pudieran mantener 13 años bajo, bajo esta figura jurídica sin preguntarle, porque eso también es algo que nos llama muchísimo la atención. Si le creemos fielmente a estos dos documentales que salieron para explicar lo que es el de Free Britney del New York Times y el de Britney contra Spears de Netflix, si les creemos, Britney estuvo reclamando, intentando salirse de esta tutela durante años, pero nadie de la corte le preguntó qué pedo. O sea, nadie le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres que hagamos algo por ti? Nadie de la corte se preocupó por ella y por eso el sistema, por eso la familia logró exprimir el sistema para seguirla explotando. O sea, sí hubo un fallo ahí muy grave. Sí, es como la negligencia total que dices, bueno, nadie le preguntó, porque en teoría se supone, al menos como tú dices, con las reservas de lo que entendemos del sistema de tutelaje en Estados Unidos, que es un recurso legal que se crea para proteger a la persona tutelada, no al tipo que la quiere explotar. Se Entonces, supone. sí, o sea, si se supone que era para beneficio de ella, que nadie se molestara en preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? Nos estamos asegurando que las evaluaciones psiquiátricas están bien hechas, son justas, las hace alguien imparcial. No, nada, ¿no? O sea, psiquiatras, abogados y todos los que trataban a Britney en ese momento estaban súper coludidos con el papá. Sí, tan coludidos estaban que pues ya han salido artículos y análisis de cuánto se les estaba pagando, ¿no? Y ahí dices, no, pues claro, o sea, tenían ahí a su alcancía, pues no la iban a soltar. Sí, no, así cosas como hermano y hermana sin trabajar ni hacer absolutamente nada, se compraron departamentos de lujo, ¿no? Y decías, ay, bueno, ¿de dónde salió eso? Ah, pues de la bolsa de Britney Spears. Claro, o sea, todo lo que tiene esa familia salió de la bolsa de Britney Spears, ni lo duden tantito. También es maravilloso ver cómo un movimiento, pues, de guerrilla, la neta, o sea, empezó nivel calle esto, empezó por unos fans preocupados, agarró tanto vuelo que lograron quitarle la tutela, o sea, ellos no lo hicieron, pero lograron presionar tanto el sistema que sí se logró retirarle la tutela y ahorita Britney ya es libre. Tan libre es que su decisión es estar publique y publique la cantidad de fotos de su cuerpo que quiera, irse de viaje a donde quiera, irse a comer a donde quiera, cosas que nosotros damos por hecho, o sea, ella ya los está recuperando y lo está documentando todo en redes sociales. Y ahí va la cara fea del patriarcado a criticarla. Pero lo que no entienden es que esta es una mujer libre, literal, está haciendo lo que se le pega a su pinche gana. Y eso era lo que queríamos. Sí, no, y es lo que haría cualquier mujer de su edad tranquilamente, ¿no? Irse a Pues comer si a yo donde tuviera sea, ese subir cuerpo, fotos. claro que me sacaría un chingo. Bueno, sí, además, pero... Sí, no, pero incluso la libertad de pasar tiempo con sus hijos, ¿no? Que antes los usaban como moneda de cambio para chantajearla. Estar con su pareja, elegir a su pareja, ir y comprarse una hamburguesa y pagarla con su dinero, Irse de manejar. shopping. A mí, de hecho, uno de sus... no he estado muy al pendiente de lo que sube, de repente se filtran en mis líneas de tiempo, pero una cosa que a mí me dio muchísima ternura fue un día que subió unas fotos a Instagram de un baño y un restaurante y en el texto decía, fui por primera vez a un restaurante yo sola en 13 años y lo pagué con mi tarjeta. Y yo así de, no mames, güey. O sea, yo no tengo dinero, yo no puedo hacer eso, pero así de, no mames, esta mujer tenía 13 años sin ir a un restaurante. Digo, cabe señalar aquí que dentro de las condiciones de quitar la tutela, ella sigue hasta cierto tipo, hasta cierto nivel, perdón, cuidada y tiene un equipo que le está apoyando Sí. para que se readapte a la vida, porque Sí, literal no estuvo se lo soltaron secuestrada así. por su familia 14 años y tiene que readaptarse, ¿no? Volver a, pues también tener apoyo psicológico en dónde poner límites, qué está bien, qué está mal, porque después de tanto tiempo se termina normalizando la violencia, ¿no? Todas las cosas que te obligaron a hacer las terminas normalizando y de repente pierdes un poquito de vista lo que era normal. Hay que ser muy sinceros, o sea, le va a costar un poquito de trabajo
adaptarse a la vida, pero al menos sabemos que tienen los recursos y la gente a su alrededor. Y en el momento en que terminen de estudiar y auditar todas sus finanzas, yo espero ver que esta mujer demande a toda su familia. Sí. Y los obligue a firmar. Todos queremos que vayan presos o algo. Así Y que no los somos obli- punitivistas, pero No, pero al menos que los obligue a firmar estos documentos que son los NDAs, que son los Non-Disclosure Agreements, en donde estos cabrones ya no puedan usar su nombre para lucrar, porque eso es lo que sí. queremos. Sí, porque digo, claro, es un proceso adaptativo, no va o sea, el daño que le hicieron en 13 años no lo va a resolver en un año ni en unos meses. Puede que ni siquiera en 3 o 4 años. Todavía queda ver si ella decide proceder legalmente contra su familia por lo que le hicieron o no. Pero lo cierto es que no bien había salido ella del tutelaje y estaba medio tranquila cuando su hermana dice, ay, voy a sacar una biografía, pero esa biografía no es realmente sobre Jamie Lynn, que no sé qué tiene que decir de su vida, sino que además es que habla mucho de Britney, ¿no? Y de su relación con Britney y todo con Britney. Es como, really, morra, estás lucrando con el nombre de tu hermana después de todo lo que le hicieron. Te estás porque todavía se da baños de pureza en redes sociales y Britney ha podido salir a contestarle, ¿no? Pero Al sí fin. es como, ¿qué tan bajo va a caer todo esto? Pues van a seguir usándolo, o sea, es su alcancía, es la gallina de los huevos de oro, obviamente no la quieren soltar, porque incluso vi unos artículos hace poco en donde el papá anda queriendo no regresar la tutela, pero sí retomar cierto control sobre Britney. Y usando todo esto que estamos viendo de ella, que está publicando ciertas fotos que a mucha gente no le parece. Pero chavos, estamos viendo el proceso de alguien que está recuperando su libertad. Y su cuerpo lo usaron en su contra, su cuerpo lo explotaron. Ella está gritándole a los cuatro vientos que su cuerpo ya es suyo de nuevo. Eso es lo que está pasando. Por eso está subiendo esa cantidad de fotos desnuda, en bikini, porque al fin es su cuerpo y ella puede decidir. Eso es lo que estamos viendo. O sea, como que no se les olvide que no existe la víctima perfecta. Britney al fin ya no es víctima, ya es sobreviviente y está tratando de tomar las riendas de su vida. Déjate tú la carrera de la vida. Entonces, un poquito de empatía, por favor. Sí, digo, sin duda esto va a tener nuevos desarrollos al paso del tiempo y vamos a tener más noticias. Pero ahora lo importante es eso, ¿no? Ella es al fin libre de hacer sus cosas y también su caso puso en la mira todos los abusos y problemas que conlleva este sistema legal en Estados Unidos. Ay, que creo que la invitaron a hablar frente al Congreso en una comitiva que quiere revisar estos procedimientos que, digo, repito, es el proceso, ojalá cambie el sistema y se den cuenta de que es muy fácil explotarlo. Le deseamos todo lo mejor y la neta yo sí espero verla triunfar. A mí me vale madre si vuelve a sacar música, si se pone a escribir. Yo no me importa lo que haga, lo que me importa es que ella pueda decidir. Entonces Britney puede subir las fotos que quiera, se puede ir a donde quiera, puede comprar lo que quiera y eso es suficiente. Dejémosla hacer. Sí, creo que es un buen momento para recordarnos que finalmente ellos hacen su arte y hacen sus cosas, pero no nos deben nada, ¿no? Ni incluso a sus fans más acérrimos les deben absolutamente nada. No, creo que es importante para todos ponernos a pensar sobre el culto a la celebridad, sobre el lugar que tienen los tabloides y todos estos programas de chismes en nuestro mundo, sobre entender que este es un trabajo. Bueno, ahorita no está trabajando Britney porque no quiere y eso está chido. O sea, como decía Edna, no nos debe nada, no nos debe una gira mundial ni un disco. No, o sea, literal, estuvo 13 años secuestrada. Dejémosla. Es una persona. Creo que con esa reflexión podemos Ahí la ir dejamos. cerrando este capítulo. Y esperemos que haya buenas noticias en el futuro sobre esto. Ahí estaremos pendiente. Sí, seguramente estaremos actualizadas y ya les diremos qué más ocurre. Pero si en el interés es libre, puede perseguir su felicidad y eso es maravilloso. ¿Quién como ella para tener ese dinero y poder perseguir nuestras felicidades, ¿no?
Me conformo con una paleta ahorita. Pues muchísimas gracias por prestarnos sus oídos y nos escuchamos a la próxima. No olviden que nos pueden donar un café para la producción de este podcast y búsquenos en redes. Y hasta la próxima. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marza Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.